No me vale sacar a pasear el perro, vaya usted a caminar, muévase o a pilates. No, esto ya lo decía mi abuela. A mí me llama un periodista ABC, me hace una entrevista, la cuelga y claro, entonces sale gente diciendo que no tengo ni idea o de que por qué digo eso. Yo di una conferencia en Colombia delante de 870 personas. Por ejemplo, en TV1, cuando a mí me llamaban del programa Saber Vivir, era en directo. Pero los programas que están editados, ellos cortan y crean la controversia que les da la gana. Y finalmente, pues acabé el 2001, hice una última sesión a Shakira. Pero un estrés que me acuerdo que me salió eczema, se me caía toda la piel en la palma de las manos y los pies. Pisaba con el pie en el suelo y me sangraba toda la planta del pie. Bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo del podcast. Hoy tenemos el placer de traer a uno de los mayores referentes en el ámbito del ejercicio físico y la salud. Yo he tenido la suerte de tenerlo como profesor, también ha sido profesor de Jordi, o sea, estoy con el profesor de mi profesor, y la verdad es que es una persona que tiene una trayectoria interminable. Ha sido difícil preparar este podcast porque no sabía qué preguntar, porque sinceramente si tuviese que preguntar de todo, no acabaríamos posiblemente ni mañana, así que ha sido arduo trabajo el de tener que seleccionar qué temas tratar. Os introduzco a Felipe. Encantado. Yo cuando me dicen tantas cosas, tanto un currículum tan largo y tantas cosas que he hecho, me siento viejo, porque eso significa que, bueno, pues que han pasado muchos años, estás haciendo cada año muchas cosas del sector que te apasiona y claro, cuantos más años pasan, pues el currículum se va llenando, ¿no? Con lo cual, currículums largos, persona de edad, vamos a dejarlo Pero así. O que ha hecho mucho. Y que ha hecho mucho, claro. Ten en cuenta que cuando uno le gusta algo, le apasiona algo, pues claro, está todo el día con ese algo, ¿no? Y además yo me dedico a eso, soy profesor, he sido entrenador en su día, fui atleta en mi juventud, entonces claro, el ejercicio para mí es el centro de mi vida, con lo cual, claro, me dedico a ello, vivo por ello y para ello. Entonces, pues bueno, hago muchas cosas y afortunadamente parece ser que más o menos las hago bien porque sí, no paran de llamarme, voy a la universidad, voy a másters, voy a congresos, me dedico ahora al campo mucho de las enfermedades, también es muy interesante, empecé hace 20 o 25 años con el mundo de las enfermedades y el ejercicio y la verdad es que hay que estudiar mucho porque hay que dominar la enfermedad concreta, la fisiopatología de la enfermedad y entonces tener criterio y decisión para establecer el tipo de ejercicio, la dosis más adecuada. Pero al final también ayudas mucho a los médicos, enfermeras, a los propios pacientes y bueno, y en eso estoy. Si tuviésemos que resumir en puntos, tus trabajos han sido docente, divulgador... Primero atleta. Sí, de hecho tengo como las preguntas, que las tengo en el móvil, no es que esté con el móvil porque sí, y lo tengo ordenado un poco como desde atleta. Desde lo más jovencito, sí, yo empecé con atletismo y bueno, afortunadamente empecé a ganar cosas y llegué a ser campeón de España varias veces de mi categorías en medio fondo y eso hizo que, claro, yo me acostumbrara mucho a entrenar, a hacer los entrenos, a estar sacrificado con los entrenos, incluso entrenar mañana y tarde, llegué a estar en la selección española, entonces claro, eso me llevó a un punto de sacrificio y de hábito que en cuanto me enteré que había un grado universitario, una carrera que se estudiaba educación física, pues me apunté a la carrera, que entonces se hacía la INEF de Esplugas, ni siquiera había, evidentemente estaba la de Montjuic, el INEF de Montjuic, y allí pues ya pude estudiar el grado, ya dejé el atletismo porque suponía entrenar mañana y tarde, no podía estudiar, con lo cual tuve que decidirme por dejarlo. Y eso ya me introdujo pues en todo el tema de INEF, acabé, hice el doctorado... Porque, o sea, ahora lo estamos como resumiendo todo, pero en verdad hay muchos años, ¿no? Por ahí. Sí, tanto. Ten en cuenta que solo la carrera de INEF eran 5 años, ahora son 4, antiguamente eran 5 años. Hostia, no sabía. Con lo cual, claro, entre una cosa y otra, pues acabas, bueno, a ver, acabas muy joven, porque acabas con 22, 23 años la carrera, inmediatamente pasé a ser funcionario porque aprobé oposiciones de educación física y eso me permitió vivir, en teoría, con mi sueldo de funcionario muy tranquilo y poder dedicarme
hacer otras cosas. Porque ¿no? tú como atleta fuiste corredor de fondo. De medio fondo. O sea, yo empecé por fondo y fui campeón de Cataluña y subcampeón de España de cross, pero luego en pista empecé por pruebas un poco más altas, pero enseguida bajé a medio fondo. ¿Medio fondo cuánto? Medio fondo yo participaba en 800, 1500. Venía del 3000, pero me bajé. Ten en cuenta que en esas edades, cuando yo estaba corriendo, yo empecé con 10 y dejé de correr sobre los 19 o 20, hay cambios corporales. Entonces, claro, al principio yo pesaba muy poquito, entonces el cross iba muy bien. Cuando ya te haces más hombre y pesas un poco más, ya tienes que decidirte por pruebas que se acomoden no solamente a tu condición física, sino a tu morfología corporal. Entonces me bajé un poco a medio fondo, yo era muy potente en cuanto a medio fondo, y bueno, pues ahí pude ganar un par de campeonatos de España, hacer buenas marcas y buena selección, pero me obligaba a entrenar mañana y tarde. Entonces, cuando llega un punto con 18 que tienes que estudiar o entrenar mañana y tarde, tendrías que decidir. Hubo compañeros míos de selección que no estudiaron, se dedicaron al atletismo. El atletismo lamentablemente no da de comer. Entonces, claro, cuando ya lo dejas con 30 o 32 años, te encuentras con que claro, hoy en día el deporte español competitivo no es como en África o en otros países donde te permiten entrar en el ejército, te dan trabajos, bueno, a los atletas que han defendido los colores de la nación, pues aquí no, con lo cual, claro, yo dije, bueno, pues yo dejo el atletismo, me dedico a estudiar, que es lo que me dará en su día de comer, como así es. Si hubiera habido la posibilidad de vivir del atletismo como hombre, atleta deportista... con esa edad, cuando uno compite, está metido con la competición, es tu mundo y te encanta y no ves otra cosa. Cuando ya cumples, pues eso, 19 o 20 años, has de saber que eso tiene un punto. Sí. Tiene un punto que será 30, serán 32, serán 35, pero hay un punto donde la competición hay que dejarla. Entonces, ¿de qué vas a vivir después? ¿No? Entonces, hombre, si tienes la suerte de ser campeón olímpico o de ganar muchas medallas internacionales, pues puede ser que ganes dinero para luego vivir con eso, claro, ¿no? Pero generalmente es un 1% y yo creo que lo que hay que hacer, lo que tendría que hacer todos los atletas y todas las personas que hacen deportes y competición es tener un plan B, tener su plan B, ir estudiando cosas, ir haciendo cosas, ir formándose para que cuando dejen el deporte pues puedan de hecho dedicarse incluso al deporte mediante formación. De hecho, eso se ve mucho en futbolistas a día de hoy, de que a lo mejor están jugando en segunda división B, que pueden vivir del fútbol, pero no llegan a dar el paso para poder vivir toda su vida del fútbol y entonces luego se ven sin ese plan B, ¿no? Claro. Lo que pasa es que muchas veces hay deportes donde sí te permiten, cuando acabas tu vida deportiva, formarte con la federación. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, en fútbol pues hay técnico de nivel básico, técnico intermedio y muchos exfutbolistas acaban siendo entrenadores porque luego se forman, ¿no? Pero hay otros deportes donde no hay esa posibilidad, donde son mucho más escasas esas posibilidades, ¿no? Y luego la persona tiene que valer también para decidirse, para decir, bueno, voy a estudiar. Te lo puedes sacar en más o menos años, pero yo creo que la formación es un valor que no deberíamos perder como personas, pero no solamente ya porque te pueda dar de comer más tarde o no, sino porque nunca tienes que dejar de formarte. O sea, 100%. Yo ahora mismo soy catedrático de educación física, me puedo jubilar de aquí a 2 o 3 años de funcionario, porque yo ya tengo de 58, o voy a cumplir 58, y yo sigo estudiando. Yo sigo dedicándome 1 hora al día, 1 hora y media al día, pues a repasar cosas que no sé, a repasar conceptos que no los tengo claros, o el sistema límbico. Ahora estoy con el sistema límbico. Claro, por eso ahora. Claro, bueno, porque yo veo que hay muchos huecos que llenar. Ya. Entonces, claro, a mí me preguntan, no sé, por decir algo que se aproxime a vuestro campo, ¿no? Que también es el mío, ¿eh? Me preguntan por hipertrofia. Un momento, no es fácil. Es decir, aquí hay muchas variables y hay que controlarlas todas y luego saber moverlo todo en el punto para esa persona, pero esa persona nunca es la misma, mañana no es la misma persona. Entonces, al día siguiente o a la semana siguiente o al mes que viene, hay que volver a cambiar fichas y hay que controlar muy bien esas fichas, entender muy bien qué es lo que está ocurriendo a nivel molecular allí dentro, porque tienes que entender que los cambios que vemos de fuera vienen gracias a cambios internos. Entonces esos cambios internos tienes que controlar, si no tú estás jugando al azar, tú estás haciendo cosas a ver si salen. Sí. Afortunadamente el ejercicio es tan bueno que muchas veces salen cosas. Es decir, lo tienes que hacer muy mal, lo tienes que hacer muy mal para que no salgan bien o salgan regular, pero si realmente los trabajas bien, es cuando realmente ves los frutos. Y eso es a base de esfuerzo y de estudiar, o sea, y de que te guste el estudio. Al fin y al cabo es como lo que marca la diferencia de una persona que a lo mejor consigue mucho más que otra, el no parar de formarse, el no parar de querer más, ¿no? Claro, es que el formarte te empodera. Es decir, en cuanto tú sabes cosas que otros no saben, claro, te sientes mejor.
Te sientes mejor que otros, con lo cual, claro, eso te va empoderando. Yo a mis estudiantes siempre les digo, si no os gusta, hacer que os guste. O sea, lo que no puedes hacer es estudiar solo lo que te gusta. No, tú tienes que estudiar lo que crees que te puede hacer mejor. Y en cuanto empieces a ver esas cosas que te están haciendo mejor, te empoderas y quieres saber más. Y ese es el punto donde hay un cambio, lo que llaman corteza prefrontal, que se madura a una edad, generalmente entre los 22 y los 25 años, que es cuando hay un salto cualitativo en decir, yo necesito saber si es que quiero dedicarme a algo donde el conocimiento es importante. Entonces, en el sector del ejercicio, el conocimiento es importantísimo, porque si no, no sabes lo que estás haciendo. Estás haciendo, pero sin saber lo que estás haciendo. Y relacionado con eso, yo veo que mucha gente que se dedica al sector del ejercicio físico en general se engloba mucho, o sea, se centra mucho en querer aprender más en todo lo relacionado con el ejercicio físico, ¿no? Pero, ¿cuánto de importante crees que es también aprender otros ámbitos? Porque no se vive de conocimiento y ya está, ¿no? Hay que saber moverse luego, hay que saber... Está claro, pero fíjate, todo es conocimiento. Sí, es decir, al final todo es conocimiento de unos sectores o de unas áreas o de otras. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que tú domines mucho tu área, cuanto más mejor. También hay cierto punto de parálisis por análisis, es decir, analizar demasiado una cosa te puede llevar a que al final no puedas tomar decisiones. Por lo tanto, también un punto donde decir, bueno, saber más de esto no me va a hacer cambiar mi decisión sobre la dosis de ejercicio. Me puede interesar saberlo, pero hasta aquí me puede ayudar a cambiar cosas, pero hay un punto donde ya más no es mejor. Pero sí que es cierto lo que dices, que entonces te tienes que relacionar con otros profesionales de otras áreas. Yo tengo la suerte de estar hace 20 y pico de años pues, rodeado de médicos, de fisios, de nutricionistas, y claro, eso sí que te van aportando y tú aportándole a ellos, con lo cual al final el equipo multidisciplinar es la base, ¿no? Yo siempre le digo a los estudiantes que primero tienen que saber de lo suyo y luego tienen que incluirse o hacerse ver en equipos multidisciplinares, donde ellos aprendan de otros, otros aprendan de ti, y al final el que se beneficia más es el paciente, porque el paciente necesita un equipo. Yo no puedo saber de medicina porque no soy médico. Puedo saber, pero no soy médico. Puedo saber de nutrición, pero no soy nutricionista. Entonces, yo sé de lo mío. Si yo me junto en un equipo con el que sabe de lo suyo, pues esto es como un equipo de fútbol. El portero es el portero, el defensa es el defensa, y es el equipo el que finalmente gana, ¿no? Con lo cual sí que es cierto que hay que no conocerlas, pero realmente juntarte con otras personas que suben. Eso, mira, cuando estaba preparando el podcast, Jordi me dijo, hay algo muy interesante de Felipe, que es una persona que se nota que le gusta aprender de los demás también, que aprovecha mucho cualquier situación para decir, o si esta persona es buena en esto, pues yo me voy a sumar a aprender de esto. Y yendo incluso por otro ámbito, tú eres una persona que ha salido en Televisión Española, en La Vanguardia, en el ABC, has escrito libros, 6, 7, 8 o algo así, he visto muchos. algo así. Sí, sí. Tú has estudiado también, por ejemplo, comunicación, porque tú puedes saber mucho sobre ejercicio físico, pero eso no quita que si tú vas a Televisión Española, llegue el momento y te bloquees. No, te vuelvo a responder lo mismo de antes. Es el conocimiento. El conocimiento te empodera. Yo si hablo de lo mío, si yo hablo de algo que yo controlo, la seguridad me da exactamente igual estar delante de 5 que de 10 que de 1000. Yo di una conferencia en Colombia delante de 870 personas, una nave entera. A mí me da igual, porque estoy hablando de algo que yo controlo. Yeah. El problema es cuando uno habla de algo que no sabe, o que lo sabe un poco, pero a ver lo que me van a preguntar, si me preguntan esto. Por eso es necesario conocer, y por eso te va empoderando. Entonces, al final, cuanto más leas, cuanto más sabes, también tu conocimiento va aumentando, incluso el léxico, ¿no? Es decir, tú aprendes palabras en base a leerlas, a introducirlas en tu conocimiento. Y el hecho de poder hablar más o menos tranquilo viene dado por lo que te estoy diciendo, porque dominas absolutamente, crees que dominas, siempre hay huequecitos, pero yo estoy convencido cuando estoy delante de una televisión o delante de quien sea, que yo sé más que esa persona, y sé más de lo que me están oyendo. Mal iría si no creyera eso, ¿no? Yo siempre digo que para ser un experto, además hay que ser un experto en parecerlo. ¿Y de dónde nace esa parte tuya de querer ser docente? Tú estás, eres atleta, te decides a estudiar INEF. Sí, empiezo a estudiar INEF y en segundo INEF, ¿En segundo? INEF me surge la oportunidad de dar clases en una escuela de fitness. ¿Qué tendrías? Pues 21 años, sí. Estamos hablando del año 84. ¿Vale? Entonces, 21 años claro, 21 años, muy joven, pero claro, yo ya estaba estudiando INEF. Yo solamente contra INEF ya estaba empoderado.
Yo estoy estudiando INEF. Por aquel entonces se presentaba INEF, me acuerdo que en mi promoción se presentaron 1.400 personas para 80 plazas. 1.400 para 80 plazas. Sí. Y yo estaba entre los 80 y entré. Con lo cual, eso yo ya estaba haciendo la carrera que quería y ya sabía que solo por estar allí yo ya sabía más que otra gente, solamente por estar escuchando a los profesores que estaba escuchando. Entonces me surge, leo en un anuncio de La Vanguardia que se necesitaba un profesor ¿En La Vanguardia? En La Vanguardia para dar un curso de culturismo. Yo de culturismo no tenía ni idea de culturismo. Yo sabía pues, de atletismo, lo que me estaban enseñando de anatomía, pero yo dije, yo estoy estudiando INEF, con lo cual yo voy. Entonces era una antigua escuela muy conocida en Barcelona que estaban buscando a alguien que diera un curso de culturismo en Girona. Bueno, pues vamos a Girona, claro, yo pesaba, pues yo venía de atletismo y pesaba muy poquito, ¿no? Con lo cual llegamos y aquella escuela montaba un curso en Girona en un gym que era de culturistas, pero del whole school, es decir, de culturistas, con lo cual solo entrar al despacho del dueño, claro, yo vi una masa enorme y se me quedó mirando como diciendo, ¿este es el que va del curso de culturismo? Entonces, claro, me empezó a hacer una serie de preguntas. A ver, yo siempre he sido un poco espabilado, entonces yo me leí un par de libros de culturista de la época, por si acaso me preguntaban para decir 4 cosas, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que leí algo sobre el pico de bíceps. Y decía, el pico de bíceps, sí, el pico de bíceps se consigue con el glúteo concentrado. Y bueno, sacaste esa. Y yo saqué aquello. Bueno, ¿y tú? No, yo estoy haciendo INEF, no, a mí me interesa mucho, me ves así porque yo he hecho atletismo, pero yo puedo dar la clase sin problema, podemos hablar de absolutamente de todo. Es que puedo hablar hasta de ejercicios para el pico de bíceps. Y claro, yo solté aquello, pues lo que te digo, ¿no? O sea, para ser un experto, hay que ser un experto en parecerlo. Yo le parecí un experto al final y dijo, vale, pues bueno, vale, pues venga, pues vamos a empezar. Entonces, ¿qué ventaja tuve? Que no se apuntaron alumnos. No. Y entonces, ese curso no se hizo, pero la escuela ya estaba montando cursos en Barcelona de educación física, de fitness. Entonces, entré en la rueda de profesores que tenían. Y contaron contigo. Y contaron conmigo. Entonces, yo empecé a dar, me acuerdo de la primera clase, sudé como un enano, porque yo no tenía aquella seguridad que ahora ya tengo, claro, con los años, y lo pasé mal, pero lo pasé muy mal la primera, menos mal la segunda, medianamente normal la tercera, y a partir de la cuarta clase... ¿Y la primera, cómo fue la aceptación? Porque dices, sí, era un perfil muy culturista. Porque era de fitness, no eran culturistas, a mí me tocó un curso de fitness, que además eran 8 alumnos, no eran todos chicos, también había chicas, empezaba por aquel entonces el fitness, empezaba a funcionar bastante bien, y bueno, yo estaba estudiando INEF, a mí me tocó toda la parte de anatomía, fisiología, con lo cual... pues bueno, les sonaba un poco a chino. Ellos sabían mucho de práctica, pero no de todo el concepto de fisiología y anatomía. Por ahí yo estaba encima de ellos, y aunque la primera clase lo pasé mal, incluso yo me acuerdo de una chica que me dijo, estás sudando mucho, y no sé si era enero, pero sudé como un pollo. Yo tengo 21, 22 años. Sudé como un pollo, pero esto es como esquiar, o sea, te puedes caer al principio, es normal, forma parte del camino, pero cuando ya llevas unas clases... Vuelvo a repetir, yo me empecé a empoderar porque me di cuenta que, claro, yo sabía cosas que ellos no sabían y, por lo tanto, me obligaba yo a estudiar cosas que luego tenía que enseñar y que no me las habían dado en INEF todavía, porque claro, yo estaba en segundo y había cosas que yo tenía que dar. Yo me acuerdo mucho del sistema aeróbico y anaeróbico de aporte de energía, que yo lo tuve que impartir en ANEF y a mí no me lo habían impartido todavía en INEF, con lo cual yo tuve que comprarme libros y eso ya me hizo adelantarme a siempre te tienes que formar, independientemente que tú estés haciendo un curso donde te estén formando. Luego hay una formación tuya propia que es necesaria para empoderarte, para saber y para evitar la pregunta incómoda, que es la que no sabes responder. Esa pregunta que no sabes responder, yo tuve muchas al principio, pero claro, cuando ya me las hacían, yo siempre he sido muy sincero y decía, mira, no lo sé, no te sé responder, pero no te preocupes que el próximo día yo te la respondo. Y yo llegaba a casa y al siguiente día se la respondía. Con lo cual, claro, esas preguntas cada vez eran menores porque a veces se repetían algunas de las que habían hecho que ya sabía la respuesta, y es una rueda que no para. De hecho, siempre se ha dicho que la mejor forma de aprender es enseñar, ¿no? O sea, claro, es aprender enseñar es aprender 2 veces. Tú te lo tienes que aprender y luego a la hora de impartirlo lo tienes, notas si lo sabes o no. Yo siempre he dicho que lo que no puedas explicarle a tu abuela es que no lo sabes. Es decir, cuando algo complejo te toca explicarlo de una forma simple, porque los que tienes delante están empezando, el traducir algo muy complejo de una forma simple hace que tú controles, que tú sepas que eso lo controlas. Como te líes con palabras extrañas y con nociones raras, que todo el mundo no entiende nada... De hecho, nosotros siempre lo decíamos, que al final un buen docente es el que le hace aprender al otro lo que tiene que aprender. Claro. Y hoy en día hay como una tendencia a magnificar. Mal dicho, a querer poner la polla encima de la mesa. Sí, ¿no? Yo la tengo más grande. Yo soy el que más sabe, soy el que más conceptos... Que de vez en cuando no va mal.
Porque siempre hay alumnos que, bueno, que te miran con recelo diciendo, ¿qué me va a enseñar? Ya. Porque a lo mejor no te conocen, o yo qué sé, ¿qué me va a enseñar? ¿No? Entonces, de vez en cuando alguna palabreja no va mal para decir, hostia, y esto no, pues mira, si en vez de decir celulitis digo paniculopatía de hematofibrosclerótica, pues dice, a ver, vale, este a lo mejor tío, sí que sabe. claro, a lo mejor sí que sabe algo, ¿no? Por decirte algo. Entonces, de vez en cuando una puya no va mal, pero luego tienes que simplificar, tienes que hacerlo muy, muy sencillo para que la gente aprenda, porque al final uno tiene que ser empático y saber que todo lo que tú quieres explicar lo tienes que adaptar a las personas que tienes en clase. A mí, yo eso lo vi muy claro, tanto con Jordi como con Miguel Ángel, que son personas que son perfectas para ese primer nivel, que pueden darte otro nivel, sí, pero hacen entender perfectamente ese primer nivel. ¿Me explico? La dificultad en una clase es cuando tienes una clase polarizada. Es decir, tienes gente muy adelantada y a la vez tienes gente pues neófita que acaba de entrar. Entonces, bueno, pues esto dificulta porque tienes que explicar un término medio, donde a unos les parece muy difícil y a otros, bueno, le parece fácil. Prefiero el término medio que no dirigirme solamente a un polo de la clase que sepa mucho y los otros se queden sin conocer. Pero al final vuelve a ser lo mismo. Los años te van haciendo que tú tengas tus herramientas para que todo el mundo más o menos vaya quedando contento, aunque sea con tutorías individuales donde le aclares algunos conceptos a gente que luego te va a preguntar o que tengan dar la confianza como para que te pregunten, en los descansos o al terminar la clase o mediante un correo, te hagan unas preguntas que en clase muchas veces pues no se atreven a preguntar. Eso es verdad, porque hay profesores que te dan esa confianza de poder preguntar y demás, y hay algunos que no. Que son también depende de la clase, muy ¿no? cortantes. Yo tengo profesores universitarios muy cortantes, ¿no? Que decías, bueno, está ahí dando la clase, pero yo no me atrevo luego a irme a hablar con él porque lo mismo me dice, pero ¿cómo es esa pregunta de absurda? ¿Cómo es? Entonces, claro, hay muchos profesores que cortan y evitan que el alumno pregunte. Realmente no hay preguntas de tontos, hay tontos que no hacen preguntas. 100%. O sea, uno tiene que preguntar lo que no entiende, porque es que si no, el siguiente nivel, el siguiente punto de conocimiento, si está basado en lo anterior, no vas a entender. Entonces, te tiene que quedar claras las cosas. Ha habido libros que me los he tenido que releer 2 o 3 veces, porque hay libros de fisiología o capítulos que lo acabas y dices, no he terminado de entender la mitad de conceptos, vuelta otra vez. Vuelta otra vez, y si no lo entiendes, pues vuelta otra vez. Y si finalmente no terminas de entenderlo, a lo mejor es que no está bien explicado, y por lo tanto pues te vas a otro libro, o otro documento, otro capítulo que te lo aclare, ¿no? O ahora mismo con internet, pues puedes encontrar absolutamente de todo. Y entonces tú empiezas a convivir, o sea, tú estás en segundo de carrera y acabas la carrera... Y acabo la carrera y ya llevo 3 años dando clases, sobre todo en ANEF, que yo empecé, lo que antiguamente era FEAT. Era FEAT, Federación Española de Asociaciones Deportivas, que luego compró ANEF, que era otra escuela, y se fusionó como ANEF-FEAT y luego quedó como ANEF. Pero a mí ANEF me dio la oportunidad con 21 años, al ANEF primitivo que era FEAT, a empezar a dar clases. ¿Y tú notabas mucho la diferencia entre tú y tus compañeros de clase? Y tanto. O sea, ninguno de mis compañeros de clase daba clases teóricas, conceptuales. Es muy poco común. No. Entonces, claro, yo acabé con sobresalientes, con excelentes, la carrera, porque claro, yo iba muy por delante de mis compañeros, porque había temas que cuando nos los explicaban, yo ya los sabía, me los había tenido que estudiar yo solo y explicado a gente que me había hecho preguntas y yo le tenía que volver a responder al día siguiente, con lo cual yo fui exponencial en la carrera, de primero a quinto yo hice un subidón de notas impresionante por el simple hecho de dar clase. Y ¿tú has acabado siendo profesor también de la Claro, yo acabé con la carrera, hice mis oposiciones, las aprobé a la primera de funcionario y unos años más tarde me apunté al doctorado, me saqué el doctorado y luego a nivel de funcionario pues subí hasta catedrático con otra oposición y con lo cual pues conseguí las metas más altas y aún así yo me sigo interesando por seguir estudiando, porque da igual la titulitis, o sea, tú puedes tener, a nivel académico es muy importante llegar a lo más alto que puedas, ¿sí? A nivel económico, a nivel conceptual, donde puedas llegar, y a nivel profesional igual. Yo, dentro de ser profesor, pues yo quería ser catedrático porque era lo más alto. Una vez que llegas a esos topes, ya no importa tanto si eres doctor, si eres catedrático, lo que importa es lo que sabes. Entonces, claro, cuando yo voy a un congreso médico, todos son doctores, claro, todos saben mucho, entonces yo tengo que saber de lo mío, que es ejercicio, entonces si yo voy a un congreso de diabetes, tengo que saber de la patología de diabetes para tomar decisiones de ejercicio, porque la mayoría, cuando yo empecé con enfermedad, todo era cardio, moderado, suave, vida activa, muévase. Entonces, claro, yo decía, esto no puede ser. Aquí hay varios tipos de ejercicio, podemos hacer neuromuscular, podemos hacer cardiorrespiratorio, podemos hacer amplitud de movimiento. No puede ser lo mismo que una persona con un cáncer
que le están tratando con quimio, le digamos que tiene que hacer un cardio para subir V2 Max suave en zona 2, y a otra persona que tiene diabetes le digamos que tiene que hacer un cardio que también regula a nivel glucémico. No puede ser, esto tiene que, por aquí hay otras cosas, ¿no? Entonces por ahí surgen ya los tipos de ejercicio y las dosis de ejercicio. Es cuando yo empiezo a trabajar en investigación y con compañeros, Juan Ramón Heredia, Guillermo Peña, un montón de gente muy buena, empezamos a valorar el tener documentos que vayan más allá del deporte, es decir, de la teoría del entrenamiento deportivo que había entonces, y se fueran más hacia el mundo de la salud y del fitness, ¿no? Entonces, conceptos de volumen, de frecuencia, de intensidad, de densidad, de metodología, surge a finales de los 90 cuando nosotros empezamos a publicar esos conceptos y cómo medirlos en gimnasio, bueno, ¿no? Y eso no había nada hasta entonces. A raíz de esto, ¿crees que hay desconocimiento de los médicos en cuanto a ejercicio físico? Muchísimo. Claro, tienen un problema. Los médicos es que estudian muchísimos años, son 6 años de carrera, 5 o 6 años de MIR, es muy complicado. Acaban siendo embajadores de la enfermedad, es decir, tratando la enfermedad, no tratando la salud. Ya. Con lo cual la medicina preventiva básicamente no existe, está como especialidad pero no existe. Entonces, claro, en su currículum, aunque depende de la facultad donde estés, pero no hay suficientes horas de ejercicio ni hay suficientes horas de nutrición, que son las dos patas de la salud. Entonces, claro, desconocen mucho, yo los entiendo, y yo lo que creo que tengo que hacer es formarles. Claro. Con lo cual, claro, yo no puedo culpabilizarles de nada, sino que lo que tengo que hacer, porque estoy trabajando con ellos, es formarles en aquella dosis mínima eficaz, es decir, cuidado con lo que decís, lo poco que decís, porque tenéis poco tiempo en consulta, lo poco que se dice tiene que ser eficaz. No me vale sacar a pasar el perro, vaya usted a caminar, muévase o haga pilates. No, esto ya lo decía mi abuela, eso es ineficaz y no hay adaptación. Por lo tanto, vamos a decir cosas que sean eficaces. Y yo les enseño las 4 cosas, los 4 mensajes clave, descubren la bomba, porque hasta entonces yo siempre he mandado a caminar a mis pacientes. Si yo no digo que les digas recomendación de vida activa, que es caminar, eso es actividad física, pero cuando hablamos de ejercicio lo tienes que pautar, y el ejercicio pautado es seleccionar el ejercicio, primero valorar a tu paciente, ver cómo está, y en relación a su gusto, tiempo, preferencia y condición física, pautarles un tipo de ejercicio adherente, es decir, que continúe, por lo tanto el mejor ejercicio es el que se hace, y que luego sea en tipo y dosis adecuado a sus características y progresivo. Si tienes que derivar, deriva. Claro. Si tienes que derivar, pues derivas. O primera dosis mínima eficaz y usted cuando ya se encuentre bien, gane fuerza, no le duele tanto la espalda, no le duele la rodilla, etcétera, pues entonces va usted a un profesional que le progresará la dosis. De hecho, eso es la idea. Yo, por ejemplo, a mi madre hace poco le diagnosticaron osteoporosis y el consejo fue sal a caminar. Claro, bueno. ¿No? Que es mejor que estar sentado, obvio, ya, y respirar es mejor que no respirar, sí. Pero es que me parecen perogrulladas, ¿no? Y fue ahí cuando yo hablé con Jordi y ideamos un plan de entrenamiento muy sencillito, y justo el otro día me decía, me encuentro mucho mejor, me noto más fuerte. Claro, el hueso necesita estímulo, el hueso es el novio del músculo. Con lo cual, claro, el músculo le tiene que dar estímulo. Si no le da estímulo muscular suficiente, el hueso sigue perdiendo, sigue bajando densidad mineral ósea. Entonces, tiene que tener una intensidad adecuada que provoque adaptaciones. ¿Caminar le puede provocar adaptaciones en personas, por ejemplo, enfermas? Sí, ¿por qué no? Es decir, una persona que viene con un V2 Max de un 21 mililitros kilo minuto, claro, la saco a caminar, puede caminar 10 minutos, 5, 8, ¿le puede provocar adaptaciones? Sí, pero en gente que no tiene una enfermedad grave, mandarla a caminar es como si yo cojo un boli y hago bíceps. ¿Me explico? Entonces al final dices, bueno, cambiemos conceptos, es decir, ejercicio, prescripción, valoración del paciente y prescripción en tipo y en dosis. Y si hay que escoger entre cardio y fuerza, pues escoges. Porque yo también voy en contra del buen rollismo. El buen rollismo es, hay que trabajarlo todo. Ya. ¿No? Hay que trabajar cardio, hay que trabajar ADM, hay que trabajar fuerza, hay que trabajarlo todo. Ya, pero es que tengo una persona sedentaria. Entonces, un sedentario que de repente le digas hay que trabajarlo todo, pues se le hace un mundo. Cardio, por la tarde. Claro, se le hace un mundo. Entonces, escoge, selecciona, sé eficaz, empieza por algo que realmente no te beneficias, porque la única manera que sea adherente a algo es que se noten los beneficios. Yo lo tengo comprobado. Al paciente sedentario no le gusta hacer ejercicio, entre otras cosas porque no nota beneficio con lo que le están diciendo. Si va a caminar no nota gran beneficio, al principio sí, pero luego ya no nota beneficio. Entonces tiene que notarlo y le tienes que dar conocimiento a las personas, hay que educarlas, hay que perder un tiempo en consulta y decirle, mira, la importancia que tiene el músculo en la salud
es brutal, porque por biología perdemos masa muscular cada año a partir de los 35, y a partir de los 50 va en picado. Si pierdes músculo, pierdes hueso. Si pierdes músculo, pierdes función. ¿Tú quieres funcionar? ¿Quieres ser autónomo o autónoma? ¿Quieres que nadie te ayude a levantarte de la silla? ¿Quieres no caerte y romperte un hueso? Pues eso es el trabajo de fuerza. O sea, yo siempre digo que hay dos cosas en la vida que podemos hacer. Una es pensar y la otra es hacer fuerza. No hay otras cosas que podamos hacer. Cualquier cosa que se te ocurra, biológica, gracias a la fuerza. Respirar, gracias a tu diafragma. Personas enfermas, y yo manejo muchas personas enfermas, el diafragma no tiene fuerza y respiran muy cortas. Pierden la capacidad de tener fuerza en la voz. O sea, cada vez hablan más bajito, más suave, más débil, más frágil. Y eso viene por la fuerza de tu diafragma, ¿no? Que luego hay que incluir el cardio, y tanto. Pero la idea al final es, debemos entender que tenemos que progresar en las cosas. Primero con una pieza, luego le incorporaremos la otra, y que esa pieza sea sencilla, adherente, en casa, que note beneficios, y luego ya le iremos sumando el resto de piezas hasta completar un multicomponente que le llamamos, ¿no? Donde trabajas ADM, cardio, y que además lo subes de intensidades, a ser posible no concurrente, pero bueno, es decir, que no concurran cosas porque las adaptaciones moleculares son diferentes, pero ya llegará. Sí. El gran problema que tenemos en esta sociedad es personas que no hacen ejercicio, ¿cómo hacemos que hagan ejercicio? Ese es el problema. No es las personas que hacen ejercicio, cómo progresan el ejercicio. Eso es mucho menor problema. La persona que hace ejercicio ya ha sacado el tiempo para hacer ejercicio y el profesional le va a ayudar a progresar. El gran problema que tenemos es que 7 de cada 10 no hacen. 7 de cada 10 personas en España no hacen ejercicio. Entonces, claro, y de los 3 que hacen, 2 hacen deporte. 2 juegan a fútbol, pádel, tenis, golf, lo que quieras. Y solo 1 de cada 10 hace ejercicio en sí mismo, sin que sea deporte. Es decir, hago mi ejercicio, sea en casa, sea con entrenador personal, sea en gimnasio boutique o donde sea. 1 de cada 10. Entonces, ¿dónde están los otros 7? Porque los de deporte, yo sé, hay que estar en forma para hacer deporte y no hacer deporte para estar en forma, pero bueno, entiendo que están en forma y hacen su deporte. Pero los otros 7... ¿Y crees, cómo ves el futuro en este sentido? Porque, por ejemplo, ahora en los gimnasios se ve mucha más gente que hace años, quizá. Yo tampoco soy la persona más idónea para poder decir esto, porque soy joven y tampoco tengo la situación de hace años. Pero a la vez también cada vez hay más tendencia a no moverse. Facilidades de pedir comida a domicilio, de absolutamente todo, ¿no? Hay una polarización. Seguimos con los 7-3, 7 que no hacen, 3 que hacen, pero hay una pérdida de jóvenes, sobre todo, que se dirigen hacia el deporte, se dirigían antes hacia el deporte, que ahora tiran más al fitness. Es decir, el fitness como está ganando, como tal ahora, está ganando en usuarios, en cantidad. Sí. Se está perdiendo en federaciones deportivas, por ejemplo en el atletismo hay muchísimo menos atletas que antes, sobre todo en los deportes que son minoritarios, se está perdiendo mucha gente que se está pasando al ejercicio, me parece bien, pero se siguen los 7 personas de cada 10 que no siguen sin hacer ejercicio. Yeah. Y esas 7 que no hacen ejercicio tienen un gran problema, que la alimentación es mucho peor, es decir, la nutrición, son personas sobrealimentadas y malnutridas. Es decir, acceso a muchos alimentos, pero lamentablemente con pocos nutrientes o con un desequilibrio de nutrientes, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con los malnutridos, que es gente o un exceso de nutrición, de nutrientes que se van, por lo tanto, hacia sobrepeso y obesidad, o desnutrición, que es porque tengan enfermedad de TAC o por otras cosas que se van hacia un déficit, hacia anorexias, y muchísima gente normopeso y malnutrida. Yeah. Y claro, eso significa pérdida de masa muscular, pérdida de hueso, condición física bajísima, y entonces nos estamos encontrando con personas con diabetes, en normopeso, con diabetes tipo 2, con 26 años, 25 años, algo que antes se veía con 50, 60, y ahora se está viendo con una alimentación, un páncreas trabajando azúcar, sacando insulina, desde pequeñitos, con los chuches, con los donuts, pues, entonces claro, el ejercicio podía sacar a mucha gente de esa enfermedad, aunque siguieran comiendo mal, fíjate. Es decir, el ejercicio tiene como factor independiente, tiene beneficios. Independientemente de lo que tú comas, tiene beneficios. Que luego comes mejor, ideal, pero tiene beneficios que son brutales para la salud. Es decir, menos mortalidad prematura, menos morbilidad, solo con hacer ejercicio, ¿no? Y lamentablemente 7 de cada 10 sin hacerlo y encima malnutridos. Entonces, si tuvieses que elegir una entre entrenamiento y nutrición... Hombre, el ejercicio va por delante siempre. Siempre.
Va por delante siempre, no lo dudéis. Es decir, otra cuestión será, estoy en una situación y quiero bajar de peso, quiero perder exceso de adiposidad. Vale, pues ahí la nutrición juega mucho, ¿no? Si tú quieres bajar porcentaje de grasa, tienes que trabajar muy bien la nutrición. Pero el ejercicio como componente de salud está muy por delante. Es decir, yo conozco muchísima gente malnutrida y que está haciendo ejercicio y mantiene una condición física, un VO2 max, una fuerza adecuada, que es lo que realmente le está previniendo la mortalidad prematura o la morbilidad o la posibilidad de tener enfermedades. Por lo tanto, si yo tuviera que elegir, el ejercicio por delante. Sí. Ahora, volviendo un poco al punto de la docencia, ¿vale? Porque había un par de cosas que tenía en mente que te quería preguntar. Uno, cuando tú te hiciste catedrático, no había muchos en ese momento. No, fui catedrático más joven de España con 41. Sí, se necesitaban 18 años, creo recordar, de funcionariado como requisito indispensable para acceder a la posición de catedrático, y yo los cumplía en enero, yo cumplía los 18 años tal que en enero, y yo me presenté en febrero. Yo no hice la mili, porque yo me libré de la mili, para hacer atletismo me libré de la mili, con lo cual, claro, yo nunca repetí ningún curso, ni en el antiguo BUP, ni en COU. Claro, yo estaba, o sea, todo lo fui cumpliendo por edades, acabé la carrera, me metí de funcionario en el primer año siguiente y a los 18 años me sale el concurso de cátedra. Con lo cual, claro, con 41 fui catedrático, me enviaron el título desde Madrid, conforme era catedrático. Ahora mismo, a día de hoy, ¿tienen que pasar estos 18 años también y demás? No lo sé, creo que siguen pasando los 18 años, vale. Pero la verdad es que no sé si ha habido alguien que claro. En su momento, aquello me hizo ilusión con 41, le hizo más ilusión a mis padres que a mí, pero con 41, ahora ya 16 o 17 años más tarde, no lo sé, pero posiblemente algún adelantado pues también puede ser catedrático, pero no es importante. Y tú que eres docente de universidades, másters y demás, ¿cómo ves la carrera a día de hoy? La veo muy mal. Sí, ¿no? Te digo por qué, porque las formaciones dependen de los profesores. O sea, una formación puede ser que sea oficial o no, por tanto que te dé una cualificación que te permita trabajar o no, pero tu competencia depende de dos cosas: una, de los profesores, que te puedan enseñar más o menos y puedas empaparte más o menos, y de tu capacidad de seguir formándote por tu cuenta. Entonces, en cuanto a títulos, dependes mucho del profesorado. Lamentablemente en muchos grados, sobre todo en grados públicos, los profesorados es un profesorado muy antiguo, entonces no se renueva mucho, pero siempre depende del profesor. Yo, lamentablemente, en los másters que he estado, sean oficiales o sean privados, el nivel de los alumnos de los másters me ha parecido muy bajo. Es decir, ya han acabado el grado, se apuntan a un máster, por lo tanto ya han hecho 4 años de grado, se apuntan a un máster, y yo cuando entro les hago 4 preguntas para ver el nivel, y me sorprende porque a veces yo he dado clases en el grado y tenía el mismo nivel que cuando estaba en segundo de grado, ¿no? Es decir, yo veo que mucha gente se dedica, cuando está haciendo la universidad, a aprobar, a tener el título. Sí. O sea, les importa mucho el título. De hecho, cuando les pones exámenes, se quejan. En vez de decir, bueno, el examen es una oportunidad de aprender. El examen me va a hacer memorizar, me va a hacer estudiar cosas que yo por mí mismo no me voy a poner a estudiarlas, ¿no? Sí. Con lo cual, me están obligando a estudiar cosas, eso me mejorará, me hará ser mejor, no lo ven así. Vaya rollo, va a ser muy difícil, esto también entra y esto también entra. Al final, oye, pues si queréis no lo hacemos, ¿pero para qué venís? Pues no vengáis. Sí. Al final, yo ya lo sé, si vosotros queréis saber, tenéis que entender que esto tenéis que hacer que os guste. Yo, por ejemplo, estudié la carrera de publicidad. Y justo el otro día me llamaron de la universidad como para valorar la carrera. Y yo a casi todo le daba un 3. Y al final me dijeron, oye, pero ¿por qué? Y yo no entiendo que a día de hoy una carrera de publicidad no me hayáis enseñado a hacer una campaña de Facebook Ads o de cosas que se aplican a día de hoy. A mí o sea, está bien saber todas las bases y la historia y demás, pero no te tires 2 años explicándome la historia de la publicidad y hablándome de cómo se inventó la radio, porque si eso sí lo quiero saber yo. Es así. Yo como profesor no les hago tomar apuntes, al revés, les doy los apuntes hechos. Claro. Y en mis clases lo que hacemos son casos clínicos, prácticas, valoración. Primero les digo que se lean los apuntes, claro, porque la teórica sin la práctica es inútil y la práctica sin la teoría es peligrosa. Por lo tanto, leeros los apuntes, tener claros los conceptos, y ahora vamos a hacer como que vas a entrenar a una persona con diabetes tipo 1, vas a entrenar a una persona con un cáncer de próstata que le están dando quimio, vas a entrenar, y ahí es donde tú vas a ver si esos conceptos los sabes aplicar. Pero yo en mi clase no puedo estar como un loro hablando y escribiendo en una pizarra o presentando unas diapos que ya se las he podido dar antes. Claro. ¿Para qué estoy presentando diapos? Para leer, ellos ya saben leer en su casa. Es que hay muchos docentes que se dedican a eso, claro, a leer las diapositivas. Claro, pero a los alumnos no les gusta ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque cuando les dices, mira, tenéis que leeros esto para el próximo día,
Tenemos que leernos. O sea, encima de que estamos en clase, luego tenemos que ocupar tiempo. Sí, sí. Y si no lo hacéis, pues peor para vosotros. Porque estos son 4 años y en 4 años te vamos a dar en grado, te vamos a dar un título, con lo cual tienes que trabajar la salud de la gente. O sea, un médico está 11 y 12 años. Y a ti te me estoy pidiendo 4 y te crees que... Ya no te digo cosas más cortas, ¿no? Con lo cual tenemos que ser muy eficaces a la hora de enseñar. Pero el alumno tiene que también tener claras muchos conceptos que no los tienen por edad, ¿eh? Pues yo entiendo que cuando tienes 19, 20, 21, tu corteza prefrontal está pensando en otras cosas. Estás sin madurar y estás pensando pues, en otras cosas. Y ¿no? muchas veces estás en clase por obligación de los padres o no por decisión propia. Es que si te dijeran, hoy no hay clase, ¡oh, alegría! Exacto. Mañana no hay clase, ¡wow! En la pandemia, yo me acuerdo, el día que cerramos, ¡oh! Era una fiesta. Pero, tío, o sea, nos están encerrando en casa, no vamos a tener clase y es una fiesta, pues ¿para qué venís? Ya. También es cierto que el papel del profesor tiene que ser de motivador, de animador, tienes que crear también ganas de que aprendan, ¿no? Pero por eso te digo que dependes mucho del profesor primero, que te haga tener claros conceptos de que tienes que estar allí, que esto te empodera, que te cambia la vida, que eres mejor que otros, que vas a ganar dinero en función de lo que sabes. Sí, o sea, tú vas a cobrar la hora en función de tu conocimiento y de ser experto y de parecer experto. Con lo cual, cúrratelo. Pues si tú quieres ganar 120 euros la hora, algo tendrás que tener diferente de otro que se gana 15 o 20 la hora y otro que está en paro. Sí, alguno a lo mejor pensará que es tal y como salgas de la carrera por tener el título ya puedes optar a eso. Y más hoy en día que para nada. Yo en muchos másters no ridiculizo, iba a decir ridiculizo, no lo hago, pero dejo en pelotas a muchos graduados que vienen así como... Y le hago 4 preguntas y digo, no, o sea, ¿no entiendes este concepto de volumen o de intensidad en el trabajo de fuerza, en la pérdida de velocidad? No. Yo siempre lo digo, con la carrera de publicidad hay tropecientas personas que a base de forma autodidacta han ido aprendiendo sobre marketing que a mí me dan 25 vueltas. Y digo, es que a mí un título de que me acredite de que soy publicista, al menos por cómo está montada esa carrera donde yo la hice, no me da respaldo de saber nada. Pero eso lleva a una discusión que me parece que es confrontar, y te explico. Mucha gente dice, no, el título no te da competencia, ya, pero la competencia... Hay leyes que no te permiten trabajar porque no tienes título. Lo ideal es tener las dos cosas, ¿no? Es decir, lo ideal es que tú estudies una carrera o estudies un título, el que sea. Y además por tu parte... Y tú aprendas. Porque para sacarte un papel, te lo haces una impresora o vas a una imprenta y pagas 100 euros y tienes un título de doctor en no sé quién. Y yo nunca le he preguntado a un doctor dónde ha estudiado y qué ha estudiado. Yo voy allí que pone doctor en medicina y me lo creo. Claro. Pero yo lo veo, si luego es bueno o no, ¿no? Con lo cual, son las dos cosas, ¿no? Entonces, yo creo que... Yo, concretamente, a mí cuando me preguntan quién debe prescribir ejercicio, por ejemplo, en enfermedad, que está todo el tema de los fisios, de los médicos rehabilitadores, de los CAFE, yo siempre digo, el que sepa. El que tenga la titulación primero el que sepa de esto. Primero el que sepa, porque si alguien tiene la titulación y no sabe, se carga al paciente. Entonces, primero el que sepa, y si tiene título mejor, porque va a estar sobre la ley, pero tienes que saber. Entonces esa sensación a los alumnos cuesta metérsela, tienes que saber, te empoderas, tú vales en función de lo que sabes. Para hilar con esto, que es una pregunta que tenía, ¿tú cómo ves que a día de hoy todo el mundo por redes sociales pueda hablar sobre temas tan complicados como son la salud? O sea, que conlleva tanto riesgo el poder estar diciendo barbaridades. Ya, yo creo que esto es una democracia. Entonces, las redes sociales han democratizado las vías de comunicación. Entonces, antiguamente, pues solamente tenemos la televisión, la radio, ahora tenemos las redes, en las redes puede entrar quien sea, da igual, la mayoría de los que dicen barbaridades no tienen su nombre y responden una serie de barbaridades que no se entiende, pero yo creo que es democracia. Entonces, uno tiene que aceptar eso y saber en qué nivel se mueve de discusión, ¿no? Es decir, yo entro muy pocas, entro en las mínimas. Hace poco tuviste una. Sí, entro muy pocas pero entro por los medios de comunicación. A mí me llama un periodista ABC, me hace una entrevista, la cuelga y claro, yo he dicho cosas en esa entrevista, entonces sale gente diciendo que no tengo ni idea o de que por qué digo eso. Me llama a la televisión y me hablan del CrossFit, pues claro, si se tiene una hora hablando conmigo del CrossFit, beneficios, riesgos, y luego solo ponen los riesgos, pues claro, me atacan pero es que me da igual. Pero claro, hay niveles donde ya no discuto, ¿no? Entonces, es decir, la entrevista de ABC donde digo
a los médicos que no envíen a la gente a caminar sin más, es una de las frases que yo digo allí. Pero claro, lo tenía yo marcado de esa frase. Pero claro, cuando salen médicos diciendo que cómo digo esa barbaridad, que será mejor que vayan a caminar que no que estén sentados, yo no llego, a ese nivel de discusión no voy a entrar. Es decir, porque eso ya lo sé. Pero es que eso lo tendría que saber usted como médico. ¿Y qué me quiere decir con eso? ¿Para eso estudio esto de medicina? ¿Para decir que es mejor caminar que estar sentado? Y mejor respirar que no respirar. Pero eso no es. Hablemos de ejercicio, y eso no es ejercicio. Porque tú has aparecido en así lo más notorio. Bueno, en todos los lados. Periódicos, en canales de televisión, pues en TV1, en 4, en 5, en La Sexta, en canales locales, en La Vanguardia, en el Sport, no sé. Claro, con tantos años, pues... ¿Y en estos sitios te limitan ciertas cosas? O sea, tú puedes decir lo que quieras, lo que pasa es que luego ellos van a seleccionar también. Luego seleccionan, claro, y luego lo editan. A no ser que sea un programa en directo, por ejemplo, en TV1, cuando a mí me llamaban del programa Saber Vivir, era en directo. Con lo cual, lo que yo diga allí, ahí se ha quedado, ¿sí? Claro. Pero los programas que están editados, ellos cortan y crean la controversia que les da la gana, claro. Si te entrevistan a ti, entrevistan a Jordi, me entrevistan a mí, entrevistan al otro, pues ellos cogen, de alguna manera, las frases que más les interesan, hacen un montaje, claro, porque a ellos lo que les interesa es crear debate, claro. Que no está mal. Pero la gente que lo ve tiene que entender que eso está editado. Es como si vas a ver una obra de teatro y la gente no lo entiende. Pero es como si te vas a ver una obra de teatro y te la crees. Ya. ¿Y te crees que aquel era asesino y es un asesino de verdad? No. ¿Y a ti hasta qué punto te ha generado esos problemas? No, ningún problema. A mí ninguno. A mí me hace hasta gracia. Yo con mi mujer nos reímos porque hay alguno que dice, mira qué está diciendo este, que no tengo ni idea, que dónde voy con ese mostacho, con el pelo, como si me hubiera puesto una peluca, que este tío no tiene... Pero ¿cómo alguien, sin conocer a otro, puede decirle esas barbaridades? Claro, algunos les respondía, a ver, a los que me debaten con respeto, yo les respondo con respeto, ¿eh? Sí. Pero algunos te decían, usted no tiene ni idea, usted está creando más enfermos. Yo decía, pero ¿quieres mirar mi perfil? Llevo 35 años hablando de ejercicio por todo el mundo y estoy creando yo enfermos, pero simplemente antes de teclear, ¿por qué no miras mi perfil y miras quién soy? Y a lo mejor dices, un momento, si este tío está diciendo esto, por algo es. Sí. Al final todos tenemos sesgos, pero los tenemos que controlar. ¿A ti a nivel personal no te ha molestado que luego cogieran esos trozos y pudieran generar? Porque a mí eso me molestaría. ¿Y qué haces? Ya. Claro. Y no llega al punto de decir, pues no voy... Pero mira, es absurdo luchar contra algo que tú no controlas. Tú tienes que luchar con lo que controlas. Contra algo que no controlas, o juegas o no juegas. Es decir, yo al final siempre digo, si no quieres ver actuar a un payaso, no vayas al circo. Si vas al circo, pues claro, tú ves lo que hay en el circo. Entonces, si tú entras a un circo, como pueden ser medios de comunicación, y te llaman y te hacen una entrevista de 1 hora, tú ya sabes que luego pues ellos escogerán lo que les dé la gana, sea visual o sea escrito, cogerán lo que quieran. Da igual, no importa. Y luego también tu parte de autor, has escrito varios libros. Sí. ¿Dónde nace o dónde empieza? ¿Cuál es la primera toma de contacto? Nace precisamente cuando conozco a Juan Ramón Heredia, Guillermo, todos estos grandes amigos y compañeros, que surge la necesidad de que todo lo que había hasta entonces a nivel de conceptos, estamos hablando del 95, 98, venían del rendimiento deportivo. Es decir, toda la teoría del entrenamiento, mesociclos, microciclos, venía del entrenamiento deportivo. Entonces vimos que había una necesidad de traspasar eso hacia el campo del ejercicio y salud, que no podíamos seguir hablando de microciclos y de mesociclos. Vamos a hablar de semanas, vamos a hablar de meses, que la gente si no... Y entonces fuimos empezando a crear muchos textos, y de los textos que creábamos para las clases, empezaron a surgir libros, y entonces esos libros pues empezaron a crear ya una base de lo que luego ha ido evolucionando, sí. Y que en teoría todavía queda mucho. Sí. Ahora en breve sacaremos un posicionamiento por parte de la SEDO, que es la Sociedad Española de Estudio de la Obesidad, de ejercicio en personas con obesidad. Hasta ahora no hay un posicionamiento de expertos que digan qué tipo de ejercicio, en qué dosis, qué niveles de paciente hay y cómo trabajarlo, y lo sacaremos en breve. Es decir, esto no para, tenemos que continuar, pero surgió de una necesidad que veíamos que no nos gustaba lo que había, nos chirriaba porque no era lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿de aquí nace también el tema de ICEFs? ¿O? Claro, entonces, cuando empezamos a ver que hay mucha demanda de conocimiento, que hay muy poca oferta seria, es cuando pensamos en hacer el ICEFS. El ICEFS es el Instituto Internacional de Ciencias en el Ejercicio Físico y Salud, y lo intentamos crear de cara
no tanto a nivel local, sino a nivel internacional. Nos empezaron a llamar pues, de países como Colombia, como República Dominicana. Entonces, claro, teníamos que llegar con alguna cosa más internacional. Entonces, en ese momento creamos el ICEFS. El ICEFS llega a un acuerdo también con una plataforma argentina muy importante, que era GSE sobre entrenamiento, que ya tenía muchísimos miles de alumnos en determinados cursos. Entonces se llegó a un acuerdo, entonces eso potenció muchísimo el ICEFS y el ICEFS está funcionando muy bien, sigue funcionando. Es una entidad de formación privada, pero con acuerdos, con muchos acuerdos universitarios y haciendo másteres públicos, privados, y el germen pues surgió en un viaje a Colombia, hacia Colombia, de Juan Ramón y yo, que incluso pensamos el logo, pensamos el nombre, y desde allí empezó el ICEFS, una cosa más. Sí, una de las 4.500 cosas que has hecho. Pues luego también tuviste una etapa de entrenador personal. Sí, al principio, yo cuando empecé en ANEF, empecé a hacer entrenamientos personales. Entonces fui uno de los primeros entrenadores personales que hubo en Barcelona, por aquel entonces era como de muy sibaritas. Estamos volviendo a hablar pues del año 89, 90, 91, antes de la Olimpiada. Y estuve prácticamente hasta el año 2001 estuve 10 años de entrenador personal, domicilios, hoteles y empresas, básicamente. Tenía varios directivos de la Caixa, tenía personas famosas en hoteles que cuando llegaban a Barcelona pedían entrenador personal y entonces yo iba a través del hotel y les hacía el entrenamiento personal. Se cobraba muchísimo dinero por aquel entonces porque eran hoteles de gran lujo, supongo que lo seguirán haciendo, y finalmente pues acabé en el 2001, hice una última sesión a Shakira y finalicé. Luego hice un par de sesiones más a presidentes de la Generalitat, pero fue ya por contactos, por favores, pero ya mi vida ya estaba dirigida hacia la docencia y en la docencia sigo. ¿Esa gente cómo llega a saber de ti? O sea, mira, en este mundo todo va por boca a oreja. Ya, es que cuando al principio hablábamos del controlar también otros ámbitos, aparte del simplemente el hecho de saber sobre ejercicio físico, es porque yo te veo con una persona que te conoce mucha gente, seguro que tiene muchísimos contactos, has estado en muchos sitios. Claro, tienes que tener ese don de gente. Sí, pero mira, eso viene, yo creo que viene como resultado de algo que yo siempre tengo muy claro, que es decir sí a todo lo que me interesa, claro, sí. Pero sí a cualquier propuesta de ejercicio, por muy rara que te parezca, te puede hacer que esa propuesta que te hacen ese día en un sitio, alguien te oiga y ese alguien sea o alguien importante o alguien que te lleva hacia algo importante. Claro. Entonces a mí todas las grandes oportunidades me han surgido en sitios que dije que sí por decir que sí, porque bueno, pues vale, pues voy, y de repente ahí me ha oído alguien y me ha llevado, oye, pues mira, es que te oí en no sé dónde. Entonces, la gente te tiene que conocer a base de que tú te presentes en los sitios. Entonces, es muy difícil que te puedan llegar oportunidades si estás en tu casa. Entonces, al principio, yo he hecho muchas conferencias gratuitas, muchas al principio, en congresos médicos, estoy hablando de hace 20 años, era, oye, hemos pensado que a lo mejor si vienes a hablar de ejercicio, pues puede interesar en el campo médico, a estos endocrinos. Vale, yo ni preguntaba precio ni lo que me iban a pagar y muchas veces no me pagaban. O sea, me pagaban el viaje y el hotel, pero yo llegaba allí, yo trabajaba, pero de ese congreso me salían otros dos. Sí, entonces, cuando ya la industria farmacéutica empieza a tomar papel en los congresos, pues claro, llega un momento en que ya cobras y cobras bien y cobras mucho. Es decir, pero hay puntos en la vida donde tienes que seguir formándote. Es decir, tú pagas por una formación y cuando acabes esa formación tendrías que pagar por estar trabajando en algún sitio, sí. Porque eso sigue siendo formación tuya, hasta un punto donde ya tú ya eres muy competente y entonces es cuando te puedes plantear empezar a cobrar. Pero hay mucha gente que termina una formación y ya me preguntan, yo tengo alumnos que ya me preguntan ¿cuánto se cobra cuando acabemos de estudiar? ¿Cómo que cuando se cobra? Tú puedes empezar a cobrar nada, tú puedes empezar a cobrar gratuito. Yo he estado en salas de médicos en una esquina, en una silla, escuchando cómo el médico atiende, cómo mide, cómo hace, y yo escuchando ahí. Gracias a Dios que no me cobraba por estar ahí. Ya. ¿Cómo voy a querer cobrar yo por estar ahí? Entonces, hay puntos donde tú tienes que llenar todo para al final decir, vale, ahora valgo, ahora sí valgo, y valgo esto. Pero hay poca gente que tenga esa mentalidad a día de hoy, yo veo. Pero la tiene que tener. Sí, yo la tuve, ¿por qué no la va a tener la gente? Sí. Claro, yo cuando veo gente joven, no es que son jóvenes y tal, no sé, a lo mejor me estoy haciendo mayor y lo veo yo desde un punto de vista mayor, ¿no? Que donde siempre hay una generación que ve que la generación posterior es peor.
Yo no veo ni que sean peor ni que sean mejor, pero yo fui joven y yo tenía mis expectativas y tenía mis ganas de trabajar y yo trabajé gratis y yo no me quejé y seguramente me quejaré de otras cosas, pero fui progresando. Entonces se trata de hacer también. De hacer y progresar. Sí, no, sí, sí. no, la inmediatez no. Es decir, todo tarda tiempo. Si tú crees que tienes talento y que sirves para esto, ten paciencia. Claro. Ten paciencia, porque todo llega, pero ten paciencia. Lo que no puedes es acelerarte. Al final, tú, cuando acabas haciendo un entreno personal a Shakira, no fue tu primer entreno personal. No, o sea, no, obviamente... claro, pero hubo primeros entrenos personales a las vecinas del barrio, Sí, sí, la mayoría sin cobrarles nada, porque pobrecillas, y tú empiezas porque necesitas tener ese don de gentes, de empezar a ver qué te falta, qué material te falta, cómo hacerlo, qué he hecho mal, qué no he hecho mal. Yo me acuerdo que yo me grababa con una cámara de mi padre, me grababa las sesiones, y yo luego veía mis sesiones y decía, pero ¿cómo se me ocurre dirigirme así, o tocar aquí, o hacer ese ejercicio que... O sea, muchas veces eso ocurre mucho con la imagen. Cuando uno se ve una foto, hoy en día tienes que ver varias fotos tuyas hasta que subes la buena. Sí. Pues bueno, cuando uno habla, cuando uno actúa, se tiene que grabar. Porque es la mejor forma de ver tus fallos. Entonces yo me acuerdo que yo con 22 o 23 años yo me grababa mis clases. Sí, pero... y me grababa mis entrenos. Entonces eso yo creo que me hizo mejorar más. No, 100%, pero creo que eso es algo que es difícil que alguien lo haga a día de hoy, en tu época mucho más, porque hoy en día está mucho más normalizado el grabar las fotos y tal. Sí, en tu época, ¿quién cogía y en un entreno personal se lo grababa, aparte de ti? ¿Conoces mucha gente que hiciese...? Pues, o sea, creo que ahí está la diferencia. No conozco porque tampoco me comparaba con nadie. O sea, no me comparaba con cuántos hay o cuántos no hay. Yo iba a mi lío, a mí me contrataron en ANEF, me pagaban bien la hora, iba aprendiendo un montón, hacía mis entrenamientos personales y tiraba para adelante. Entonces, lo que hicieron los demás me da igual. Yo cuando veo las cosas como las tengo que hacer, pues tengo que tirar para adelante. Luego puedo variar mis pensamientos, pero uno tiene que poner esfuerzo y tiene que hacer que le guste ese esfuerzo. El gran problema de hoy es que la gente solo hace lo que le gusta y tú tienes que hacer que te guste. Lo que no te gusta y sabes que te puede ir bien, haz que te guste, porque es lo que te diferencia de otros, es lo que te da valor. Hoy en día no tiene más, o sea, lo que tiene más valor es el conocimiento. Lo que tú sabes nadie te lo va a quitar. Cuando tú aprendes cosas nadie te las quita, o sea, eso no se te va de tu cabeza y te diferencia de otras. Entonces, intenta ser muy bueno. Solo siendo muy bueno podrás cobrar mucho, que también es un objetivo. Eso es lo que hace que tú a día de hoy sigas queriendo aprender. Sí, Tú eres una persona que posiblemente podrías haber dicho, mira, yo ya sé mucho como para decir, no me apetece saber más. Sí, o sea, pero he hecho mis cosas. Pero ya. a mí me mola ir a un congreso, Claro. y además yo digo que sí a congresos. Por ejemplo, hace poco fuimos a un congreso de cardiología deportiva, donde a mí me invitan a dar una conferencia junto con la jefa de cardiología del Comité Olímpico Internacional durante 33 años. O sea, la top mundial de cardiología deportiva. Y vamos a hablar de cardiopatía del deportista. Yo de cardiopatía del deportista podré saber algo, pero yo no soy médico, yo no soy médico rehabilitador, pero yo digo que sí. Entonces, ¿a qué me obligo cuando digo que sí? Me queda un mes a estudiar cardiología deportiva, o sea, a mirarme todos los apuntes del mundo de cardiología deportiva, porque yo tengo que hacer 10 slides, 12 slides, donde tengo que hablar de esto, y entonces cada slide a mí me sirve para aprender. Y a mí me mola eso, porque saber cosas que no sabía, no sé si es un bicho raro, pero si yo sé cosas de ejercicio, si yo sé cosas ahora, gracias a que he querido hacerlo, que no sabía, yo me empodero. Sí. Me empodero igual que cuando estoy en casa sin ganas de entrenar y me voy a entrenar. Me empodero igual. O sea, yo soy capaz de entrenar sin ganas. Y eso empodera a las personas. O sea, el que se queda ahí y dice, ay, yo no tengo ganas, paso, ahí se queda. Pero yo, que te diga a mi mujer, yo estoy muchas veces un domingo por la tarde en el sofá viendo algo y hoy no he entrenado, me voy a entrenar. Y yo no tengo ninguna gana de entrenar, pero me voy a entrenar. Y cuando llego a la primera serie, digo, ya estoy disparado. Ya. Pero eso es lo que pues lo mismo. Esto es el bagaje que te ha dado a día de hoy llegar a hacer todo lo que has hecho. Lo mismo pasa a lo mejor con el tema de los sueldos, ¿no? Puede ser que alguien a la que tenga un sueldo ya que le va bien, se acomode en eso y ya está. Pero tú eres una persona que en todos los ámbitos siempre has querido buscar como dar un paso más, ¿no? Bueno, la excelencia, pero es una decisión de cada uno. Yo también respeto mucho a la gente Sí, que sí, dice, obvio. Mi felicidad consiste pues en esto, en ganar mi sueldecito. Joder, eso no faltaría. Cada uno escoge su línea. Yo no me meto contigo y que seas feliz. Y lo importante es que la gente sea feliz y por lo tanto yo soy feliz de otra forma. Entonces que cada uno coja su camino de felicidad como quiera.
ni quiero que todo el mundo sea como yo, hago lo tuyo, ni tampoco seguramente si viera, por ejemplo, a un hijo mío estresado para llegar a cierto... No te estreses para nada, o sea, tú tienes que ser feliz. Y yo soy feliz estudiando, soy feliz impartiendo, y soy feliz llegando a un congreso y hablando y que me aplaudan al final, eso me empodera. Que cobro 500, cobro 500, que cobro 1000, pues cobro 1000, que cobro 4000, pues cobro 4000. Pero la única forma de poder llegar a ese punto es hacer que te guste y que realmente sea un centro de tu vida. Entonces yo creo que la gente que se dedica al ejercicio y que se forma en ejercicio sabe que ese es su núcleo, por lo tanto métete a saco, pero que no te importe que te inviten a una conferencia de... Yo tengo que ir ahora a un congreso que se hace en Barcelona de 2 semanas de cáncer de cabeza y cuello. Cáncer de cabeza y cuello. Ejercicio en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Bueno, pues yo sé de ejercicio en cáncer, pero no de cabeza y cuello. Yo me estoy empollando ahora en el cáncer de cabeza y cuello para no decir ninguna tontería y sobre todo para dar un criterio adecuado de ejercicio. Cuando yo acabe la conferencia en el Congreso de Barcelona, sabré más de lo que sabía antes de cáncer de cabeza y cuello. ¿Tú dirías que a ti lo que te hace feliz es el progreso, el saber más. El seguir mejorando en todos los aspectos? El saber más de lo mío. Ya. Porque, claro, el que quiere saber mucho de todo, no sabe muy poco de nada. Sí. Entonces, al final, yo intento de ejercicio pues saber mucho y juntarme con gente que sabe mucho. Yo, por ejemplo, mi compañero Juan Ramón Heredia, o hay otros compañeros que coincido con ellos en congresos o en cursos, nos vamos a comer o a cenar y hablamos. Y yo aprendo más que con cualquier conferencia, con una charla con cualquiera de ellos. Y supongo que pasa lo mismo cuando algún alumno habla conmigo en una charla, ¿no? Pues no sé, le digo cosas que a lo mejor pues le iluminan y le hacen ver que esa es la ventana que quiere saber más. Hilando con esto, ¿qué otras aficiones tienes o cosas que te llamen la atención más allá del deporte, el ejercicio físico y demás? ¿Qué quiere decir? No sé, ¿te gusta mucho viajar? ¿Te gusta mucho el cine? Me encanta viajar. Mira, mis dos pasiones son, primero mi mujer, es evidente. Es porque está aquí. Porque creo que la vida en pareja, la vida familiar, para mí es una base, a mí me lo enseñaron así y por lo tanto es mi compañera de viaje. Entonces, yo no entiendo un viaje solo, entiendo un viaje con mi mujer. Porque ¿Nunca has viajado solo? He viajado solo, pero no he disfrutado igual. O sea, yo he viajado solo, he disfrutado el viaje, pero mi filosofía es que el viaje está para compartirlo. O sea, yo si comparto el viaje con mi mujer, disfruto mucho más, porque si estoy solo, estoy pensando que ojalá estuviera ella y viera eso. Entonces, claro, si voy con ella, pues yo no tengo ninguna prisa. De hecho, vamos a congresos y siempre que puedo, pues ella me acompaña y nos quedamos un par de días en esa ciudad, vemos esa ciudad. Entonces, viajar para mí es un placer, creo que es la mejor universidad. Mi hija ahora mismo la tengo en Canarias haciendo el TFG y lo podía haber hecho aquí en Barcelona y se ha ido a Canarias 3 meses a hacer el TFG. ¿Por qué? Pues porque está conociendo nueva gente, nuevos profesores, está en otro sitio. Entonces, eso es una universidad, viajar. Conoces otras culturas y cuando vuelves a tu sitio le das mucha más importancia a las cosas que cuando no sales de tu sitio. Por lo tanto, viajar con mi mujer, mis hijos, volver a ser familia y luego la vida saludable y mis amigos. Mantener una vida social. Yo creo que la base está en tener salud, por lo tanto, cuidar tu salud. Envejecer es inevitable, pero sentirse viejo es opcional. Por lo tanto, yo llegaré viejo, como todos, y de hecho voy envejeciendo, voy perdiendo capacidad, porque yo lo noto, porque el que me diga que no, entrenando se gana capacidad, no, yo voy entrenando toda la vida y mi línea es descendente. Lo que pasa es que, claro, va descendiendo poco a poco, pero es descendente, eso no se puede negar. Pero yo quiero llegar a autónomo de mayor, yo no quiero llegar a ser viejo, yo quiero llegar lo más lejos posible de edad, pero con función, con autonomía, ¿no? Y para eso yo tengo que invertir. Entonces dicen que eres en un decenio en función de lo que has hecho el decenio anterior. Es decir, tú te vas a encontrar de 60 a 70 en función de lo que has hecho en los 10 años anteriores. Esto no es algo a corto plazo, esto es a medio y largo, por lo tanto hay que invertir. Por eso se tiene que crear el hábito y por eso sin ganas hay que entrenar. Si no tienes ganas de entrenar, entrenas sin ganas, ¿no? Lo que no se entrena, se desentrena. Por lo tanto, yo no quiero perder menos. Por lo tanto, vida saludable. Y alrededor de toda la vida saludable, para mantener esa salud durante años, para mí está la vida social, hay que tener vida social, y la vida familiar. Para mí son las 3 bases, mi salud y mi vida social y familiar. Pero a mí me alucina el cómo puedes combinar todo también, porque mira, de hecho, yo ayer he estado con un amigo y le dije, mira, mañana voy a grabar un podcast con un hombre que le enseñé tu de esto y me dijo, pero no tendrá mujer ni hijos, ¿no? Sí, porque... Y digo... Sí, no. Es una visión muy simplista. Esto es como cuando quien no tiene hijos dice, no, yo no quiero tener hijos porque yo estoy muy ocupado. Yo estaba muy ocupado, tuve hijos y seguí ocupado. O sea, al final tú lo que haces es mover las piezas para que todo quepa.
Y claro, mientras lo tengas, puedas mantener ese equilibrio. Hay gente que ese equilibrio no lo puede mantener, ¿eh? ¿Tienes una rutina muy marcada? Yo soy un tío de hábitos. Un tío de hábitos. Nos levantamos siempre a la misma hora y más o menos tengo mis hábitos marcados durante los días de entre semana sobre todo, pero hay muchas veces que viajamos y yo cuando cambio hábitos no estoy igual. Por ejemplo, yo con mi mujer puedo salir a cenar, si nos acostamos a las 2 de la mañana sin beber, porque no bebemos alcohol, tenemos resaca al día siguiente. Porque es como que todo cuesta más, ¿no? No, es decir, los ritmos circadianos, según te vas haciendo mayor, los notas mucho más y ves que son una base de salud. Comer de día, vivir de día, hacer ejercicio de día y por la noche el cuerpo tiene que recuperar. Claro, ¿no? Cuando uno es joven, todo eso lo hace al revés. Sí. Tú sales hasta las 6 de la mañana, te acuestas, te levantas a la hora del mediodía, los ritmos circadianos, luego lo vas notando con la edad. Yo tengo 26, estoy jodido. Yo me voy 2 horas más tarde a dormir de lo que me suelo ir y te lo prometo que me va. Pues eso con la edad se nota más. O sea, el cuerpo es sabio. Estoy jodido. Claro, el cuerpo es sabio. El cuerpo, cuando el coche está recién salido del concesionario, métele caña. Pero es que si quieres que el coche te dure, a partir de cierta edad te va dando toques. Entonces, de repente, te levantas con el cuerpo revuelto porque te acostaste más tarde, o ya no te digo si por lo que sea te ves una copa de vino por la noche. Claro, cuanto más regulas eso, más notas los cambios, ¿no? Entonces, bueno, pero esto yo creo que son etapas. Yo tuve mi etapa de joven también, pero la etapa que estoy viviendo ahora, que yo lo estoy viendo pleno. ¿Y a nivel de trabajo, has tenido algún momento de ansiedad máxima de decir, hostia, no llego a todo? Sí, hay una etapa. Mira, yo creo que la vida tiene etapas. De los 20 a los 30, uno no está por trabajar demasiado, está por divertirse. Bueno, te digo a los 20, puede ser antes, ¿eh? Divertirse, vivir la vida, todo es nuevo, todo son experiencias. De los 30 a los 40 es todo trabajo. Es todo trabajo y a lo bestia. O sea, tú tienes que tener potencial económico, tienes que comprarte la casa, tienes que tirar hacia adelante con los hijos, estás con la crianza de los niños pequeños. Entonces todo es llenar de trabajo para poder sacar un rendimiento económico para llevar para adelante todas las obligaciones que tienes, ¿no? Esto de los 30 a los 40. Pero a partir de los 40, entre los 40 y los 50 hay como una línea donde lo que no hayas conseguido. Yo hubo una frase que me dijo mi padre que me impactó y tenía mucha razón. Lo que no hayas conseguido a los 50, olvídate, me dijo. Porque a los 50 tus valores van a cambiar. Porque a los 50... a valorar otras cosas, claro, ¿no? tú a los 50 ya te vas a la segunda etapa. Es decir, tú ya estás pensando, te queda menos de lo que has vivido, me dijo, con los 50. Entonces, tu tiempo es mucho más importante, ya no es importante el dinero, lo importante es tu tiempo, tu felicidad, tu salud. Entonces, claro, y se ha ido cumpliendo todo. O sea, yo tuve esa época que dices de estrés, pues de los 30 a los 40, pero un estrés que me acuerdo que me salió un eczema que se me caía toda la piel en la palma de las manos y de los pies. De tal forma, y estuve un año así, de tal forma que yo me levantaba por la mañana y pisaba con el pie el suelo y me sangraba toda la planta del pie, porque claro, toda la planta del pie era una piel seca, entonces se rajaba. Entonces yo tuve que dormir durante un año con cremas hidratantes y con plástico de cocina, en la planta de las manos y la planta de los pies, y eso no era otra cosa más que sistema nervioso. Joder. Estuve inmunodeprimido por el estrés, podías ir al dermatólogo, te daban no funcionaba nada. Y de repente un día, se empezó a ir. Y fue porque un poco me fui tranquilizando, fui teniendo mis tiempos, pero entre los 30 y los 40... Yo eso lo veo porque, por ejemplo, yo soy una persona que a día de hoy me encanta mi trabajo, estoy todo el día o trabajando o pensando en el trabajo. Y yo, por ejemplo, tengo la suerte de compartir con Jordi y Jordi siempre me había dicho, yo ahora ya estoy en un punto en mi vida en el que valoro también mucho más otras cosas. Entonces, hay ciertas cosas a las que voy a decir que no porque valoro poder hacer otras cosas. No aún soy joven para poder hacer cosas que sé que dentro de unos años ya no voy a poder hacer o no voy a poder hacer de la misma manera, ¿no? Es así, pero son etapas que se han de cumplir. Claro. Es decir, te tienes que equivocar, por mucho que te digan, cuidado, que te estás equivocando, tú te tienes que equivocar, porque yo me acuerdo que mi padre me avisaba de cosas y ¿tú qué sabrás? Y ¡pam! Y tenía razón, ¿no? Al final, por mucho que te avisen, entonces hay épocas que se cumplen en la vida y que todo el mundo las vamos a pasar, de los 20 a los 30, de los 30 a los 40 este estrés, de los 40 a los 50, pues bueno, ya te vas nivelando, de los 50 te da la vuelta a la cabeza y ya eres tú, tu tiempo, tu salud, tu familia, o sea, cambias criterios, ya te da igual el dinero, tengas o no, o sea, no es porque ahora tengas, sino son valores que por eso se dice siempre que cuando uno es viejo, es muy sabio, pero ya es viejo. Ojalá tuviéramos esa sapiencia cuando uno es joven, ¿no? Pero la vida es eso, la vida es que cuando más sabes, te mueres. Sí. Claro. A mí, yo valoro muchísimo el poder estar rodeado de gente que no es la de mi edad.
por poder aprender muchísimo de la experiencia de otro, ¿no? Y yo el estar cada día prácticamente con Jordi y con Carlos me hace sumarme mucho en eso. Sí, te madura seguro, pero tú tienes que tener también tus obvio, errores y tus obvio. vivencias de joven, Obvio. porque también luego te acuerdas. Yo me acuerdo mucho de las burradas que hacía de joven y me río, me sale una sonrisa. Ahora no las haría, claro, pero es porque cuando eres joven, pues eres joven, y cuando eres más mayor, eres más mayor. O sea, todo tiene épocas y cada época hay que disfrutarla y hay que vivirla, pero con responsabilidad, haciendo el loco cuando hay que hacerlo, pero con la responsabilidad de saber, vuelvo a decir, que tienes que tener conocimiento, tienes que aprender, tienes que mejorar, sin mucho estrés para eso, que nadie te diga hacia dónde tienes que ir tú. Mi padre tenía un taller de carpintería, con 8 personas trabajando, entonces él quería que yo me quedara con el taller de carpintería, porque claro, él había subido ese taller y tenía 8 personas que iba a hacer. Yo tenía claro que yo no quería ser carpintero, no quería ser carpintero. ¿Tú no habías tenido influencia de ningún familiar en cuanto al dedicarte al ejercicio? La única influencia de mi padre, que quería que yo fuera carpintero. Pero a la vez, cuando él se dio cuenta que yo lo que quería, el mundo del ejercicio era lo que me gustaba, me dejó hacer. Me dejó hacer y él se jubiló y traspasó el local y a mí me dejó hacer. Con lo cual, yo con mis hijos estoy haciendo lo mismo, lo que quieran hacer, pero que les llene, que les haga felices, que realmente no estén con un trabajo donde el domingo por la tarde están depresivos porque tienen que trabajar el lunes, ¿sabes? Es decir, que al final, bueno, que no te gusta trabajar, todo el mundo nos gustaría no trabajar, pero que, bueno, que vayas al trabajo haciendo algo que te gusta. Eso es lo más importante. Sí. Eso es lo más importante, porque el trabajo nos ocupa 1/3 de nuestra vida. El otro tercio lo pasamos durmiendo y luego hay 1/3 que uno hace lo que quiere, pero 1/3 te lo pasas trabajando. Sí, 100%. Yo pienso igual, ¿eh? Vale, y ahora tengo un último apartado, que son preguntas rápidas, en las que no puedes entrar a matizar mucho. Luego, vale. Si quieres, ya nos extendemos, ¿no? Vale, pero quiero que la respuesta sea como más rápida. Poniéndonos en la situación de que tú pudieras haber vivido, o sea, que un atleta pudiera vivir plenamente de ser atleta, ¿hubieras cambiado todo lo que has hecho por ser uno de estos mejores atletas de la historia, por ser uno de los mejores atletas de la historia? Yo creo que no. ¿No? No, yo creo que no. Si a mí me dijeran campeón del mundo, campeón olímpico, tira mucho. Yo tengo un ídolo para mí que es Fermín Cacho, que era mediofondista, que fue campeón olímpico, y yo lo veo ahora con 50 y pico años que tiene y me sigue creando admiración. Pero más allá de la admiración que tú provocas en otros, lo importante es lo que tú crees, ¿no? Entonces, exceptuando haber sido campeón olímpico, por lo demás no lo cambio, porque eso acaba, es un punto que acaba y luego eres ex campeón. Pues hilando con, ahora has comentado un ídolo, ¿un referente? ¿Un referente de deporte o un referente de...? De lo que... ¿Puedes tirar de deporte, de la vida en general o de...? Mira, yo a nivel deportivo, para mí tengo muchos referentes, pero claro, referentes de medio fondo, Abascal, José Luis González, Cacho, han sido para mí unos dioses en lo que yo hacía de joven, que era medio fondo, ¿no? Y luego yo he siguiendo mucho, yo me cojo unas olimpiadas y me las trago enteras, y si el atletismo es a las 5 de la mañana, yo estoy viendo el atletismo a las 5 de la mañana, o sea, te queda esa reminiscencia de todo lo que has hecho, ¿no? De atletismo he tenido muchos referentes. De ejercicio, para mí, yo tengo un compañero que conocéis, que es Juan Ramón Heredia, que para mí es un genio, y yo cuando lo escucho aprendo mucho. Entonces yo he aprendido muchísimo con él, los viajes, yendo, viniendo, y para mí es como el Dalí, pero del ejercicio. No está suficientemente considerado, él tampoco se ha sabido vender mucho, está de profe universitario, genial, él está feliz, pero para mí tiene una cabeza como no he visto en ninguna otra persona. ¿Y un referente de vida en general? ¿Tienes alguien que digas? Un referente de vida para mí, mi padre. Un referente de vida en cuanto a que mi padre supo jubilarse con 50 años, podía haber seguido ganando dinero y trabajando, y él tuvo muy claro en esos 50 años que quería disfrutar lo que le quedaron 30, se murió con 80, 79, disfrutó 29 años. Ese espíritu de decir, yo soy trabajador, trabajo, subo a mi familia, y en este punto ya no soy trabajador y lo dejo porque mis hijos están criados y yo lo que quiero es disfrutar de la vida, es admirable, porque la avaricia te puede llevar a que estés trabajando con 80 años solo por el hecho de trabajar y no saber hacer otra cosa que trabajar, ¿no? Entonces, a mí me enseñó mi padre que esa filosofía de hay que ser trabajador y también saber cuándo debes dejar de trabajar o trabajar menos, básicamente porque tus valores cambian, ¿no? Y eso a mí me marcó. Yo me acuerdo de hablar con Jordi Saura y decirle, yo me jubilaré como mi padre antes de los 50, cosa que no he hecho, pero lo voy a hacer a los 60. Pues queda poco ahora. No, 10 años después que mi padre. ¿Y qué consejo le darías al Felipe de cuando decidió iniciarse en el ejercicio físico?
¿Lo harías todo exactamente igual o hay es que, algo ¿sabes que qué le dirías? pasa? Yo he cometido errores, pero creo que de los errores se aprende. Es decir, ¿cómo no vas a cometer errores? Es imposible no cometerlos. Es más, forman parte del aprendizaje. Entonces yo he cometido muchos errores, pero si no los hubiera cometido, no sé si hubiera llegado aquí. Porque cuando uno comete errores, luego se le da pena haberlo hecho, pero también surges más fuerte de esos errores. Es decir, al final no cometes después el mismo error y aprendes a no cometer el error. Entonces, si no lo cometes, primero yo no creo que nadie no cometa errores, por lo tanto yo haría exactamente lo mismo con los mismos errores. ¿Cambiaré algunos? Puede ser algunos a nivel personal, puede ser, pero a nivel profesional yo he hecho lo que he querido, que yo soy honesto con todo el mundo, no he engañado a nadie, yo soy incapaz de dejar de deber 10 euros a nadie porque estoy pensando cómo se los tengo que devolver y cuándo. Entonces yo creo que en eso estoy en paz conmigo mismo, de hecho duermo como un lirón. Sí, sí. Suplemento con melatonina, pero yo duermo como un lirón todas las noches. Y luego, la última pregunta rápida sería, ¿un sueño cumplido y un sueño por cumplir? Un sueño cumplido, el poder tener disponibilidad económica para poder vivir el resto de mis días, es decir, he podido trabajar y ganar dinero como para no tener ningún problema, mis hijos no tengan problemas, ni mi mujer ni yo, tenemos una casa preciosa y podemos viajar lo que nos dé la gana, por lo tanto, trabajar para poder tener autonomía económica absoluta, yo estoy muy orgulloso de eso y estoy muy orgulloso de mis hijos y de mi mujer, o sea, de poder tenerlos y que me quieran y quererlos. ¿Te queda algún sueño por cumplir? Algo que digas, quiero hacer esto. Vuelta al mundo. Sí, viajes, claro, ver aquellos lugares que no he visto. Y por lo tanto me moriré seguramente sin verlos todos, pero es un reto que nunca se va a acabar. O sea, siempre pensamos, ¿dónde vamos el próximo viaje que no hayamos visto? Nos quedaba Rusia antes de la pandemia, hasta que no se aclare el tema no podremos ir, pero siempre en lugares donde lo has visto. Has dicho que ahora a los 60 ya de esto, pues entonces coger mochila y... ¿Cómo lo sabes? O sea, mis hijos mayores, disponibilidad económica, jubilado con los 60. Mira, nos estamos planteando el crucero de la Vuelta al Mundo, que son 3 meses. Hostia. Que se visitan, no sé si son 40 y pico, 50 países, yo solo con ese crucero ya, pero luego nos gusta también viajar en avión, o sea, pero viajar nos encanta y por lo tanto, pues siempre será un reto porque siempre hay que ver cosas. Qué bueno. Y luego, dos últimas cosas. ¿Tienes alguna pregunta hacia mí o hacia también nosotros en general? A mí me gustaría preguntaros algo que se me ocurre, ¿eh? Y es, ¿cómo a día de hoy podéis saber o podéis ver qué es lo que hace falta en el mercado de formación? Es decir, ¿vais a rebufo de lo que piden o innováis en función de lo que veis? Es decir, ¿sois innovadores, sois activos o reactivos? A ver, yo creo que en lo que nos basamos principalmente es en, sobre todo, escuchar al alumno, pero de verdad. Es decir, creo que a día de hoy hay como dos clases de formaciones, los que a lo mejor a nivel mediático tienen mucho nombre, pero les puede fallar el tema de la atención al alumno, porque básicamente la persona que tenga mucho tirón a nivel mediático no es la persona que te está tutorizando el curso. Y luego están las formaciones más tiradas a lo tradicional, ¿no? Entonces, creo que nosotros lo que estamos haciendo muy bien es en saber dar un punto medio. Que también es cierto que a medida que eso fuese creciendo, también tienes que mirar de qué manera seguir manteniéndolo. Es decir, si nosotros tuviésemos 500 alumnos, obviamente Jordi no puede tutorizar 500 alumnos, ¿no? Pero el escuchar al alumno sí que tiene que estar siempre presente. Que creo que es una parte que en muchas formaciones está claro. Lo que está claro es que cuando algo funciona es que se está haciendo cosas bien, pero siempre hay cosas que mejorar. Por lo tanto, si vosotros estáis teniendo alumnos funcionando, será porque estáis dando buenos contenidos y los alumnos están contentos. Pero siempre tiene que haber un punto de innovación. Y luego que creo que también tenemos ese factor humano. Es decir, uno de los grandes problemas de la formación online es esa frialdad, ¿no? Está claro. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Intentamos hacer eventos presenciales, conocer a la gente, que vean quién hay detrás de la pantalla. Sí, ¿no? Pero eso no quita también que pueda haber formaciones online. Exacto. Es decir, yo siempre me gusta sumar, nunca restar. A mí cuando me dicen, oye, la inteligencia artificial, ¿tú no ves que va a acabar con los entrenadores personales? Porque ya hay inteligencia artificial que te hace, mediante algoritmos, entrenos. Digo, lo que hay que hacer es sumar. Es decir, el entrenador personal con inteligencia artificial será mejor que sin la inteligencia artificial. La inteligencia artificial por sí sola será siempre peor que junto con un entrenador personal. Por lo tanto, lo que hay que hacer es sumar. Yo me acuerdo de la época de la máquina Olivetti, cuando pasamos a ordenadores, al MS2, que yo estaba en la carrera, y yo me acuerdo de muchos compañeros que siguieron con la Olivetti.
Se montaron los últimos en el tren. Entonces, siempre que hay un tren nuevo, la gente tiene miedo al cambio, pero hay que conocerlo y tienes que gastar horas. Sí. Yo estoy gastando bastantes horas en conocer mucho de los programas de inteligencia artificial porque algunos me alucinan y entiendo que todo eso nos nutre. Lo que no puedes es rechazarlo. Sí, es decir, sí, no, eso no, es lo presencial, es la persona, es lo humano. Sí, pero conoce eso. Nosotros por eso, o sea, respondiendo a tu pregunta, es como intentamos innovar, pero sin salirte mucho de lo que realmente necesita la gente. Sí, ¿no? sin perder el factor humano. Exacto. Porque hay gente que a lo mejor por el simple hecho de ser distintos se desvían de lo realmente importante. ¿No? Que la gente cuando va a estudiar, ¿qué quiere? Quiere aprender algo que luego pueda aplicar de forma práctica. Es así, es así. Mira, yo os veo, claro, te veo a ti joven y os veo como los alumnos, ¿no? Yo los alumnos los admiro porque me veo en ellos, es decir, me veo cuando tenía su edad, ¿no? Entonces les intento siempre empoderar. O sea, la gente, todos nacemos con un 100% de talento, o sea, somos súper talentosos todo el mundo. Hay que descubrir hacia dónde diriges tu talento, para qué eres talentoso. Pero en el momento que lo descubres, tú eres uno de los mejores del mundo. Entonces siempre les digo, si os gusta esto, sois buenísimos, no lo dudéis. O sea, no dudéis que, ¿cómo voy a dar una clase? ¿Cómo voy a hacer de entrenador personal? ¿Cómo voy a llevar una programación de entrenos a no sé qué equipo? Lo podéis hacer, porque si lo hacen otros, vosotros tenéis 2 piernas, 2 orejas, una nariz, una boca, y sois iguales, y además sois talentosos. Entonces, la gente necesita que le digan las cosas que son verdad, para creérselas. ¿Sí? Para que al final se las crean. Entonces, cuando uno es joven, necesita ese apoyo porque tiene ese talento y es una pena que ese talento se deseche, ¿no? O se pierda en trabajar en otras cosas cuando a ti realmente te gusta el ejercicio. Si te gusta el ejercicio, mételo todo aquí. Mételo todo, mete todas tus fichas aquí. Y estas fichas no son en una sola jugada, sé paciente. Saldrá. Si tú tienes ganas de aprender, estás estudiando, te gusta el ejercicio, saldrá. Si no es este año, saldrá el siguiente. Acepta trabajos que ya verás como alguien te verá y entonces un día, ¡pum!, Sí. montarás tu empresa, tendrás tu agencia, te llamarán montarás tu asesoría, te llamarán de una empresa. Todo llega, hay que ser pacientes y hay que creer en uno mismo, eso es lo principal. No, pero eso es buenísimo porque tú eres una persona que empoderas, a lo mejor sin quererlo, al resto. O sea, yo me acuerdo de la primera vez que fui a la primera clase que tenía contigo y a mí me había hablado tanta gente y tan bien que ya vas con la... Claro, ya vas motivado, ya vas con... Dices, hostia, yo voy a decir, estaba en la clase de Felipe porque... Yo sigo disfrutando un montón con la gente. A mí cuando me entra en carrera en el primer curso y los veo ahí acojonados, yo el primer día disfruto como un enano porque les hablo y les digo lo que les espera, que les intento hablar como un cura, si quieres, ¿no? Sí. Es decir, porque no puedo entrar a destajo, venga, ahora de anatomía, vamos a hablar... Yo prefiero perder 1 o 2 clases, no es perderlo, en hacerles el marco, ¿no? La filosofía, lo que se van a encontrar, que sean pacientes. Les hablo un poco de filosofía, que es lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran hecho, ¿no? Pero en principio yo creo mucho en la gente. Yo creo que la gente es muy válida para muchas cosas y que lo que tienen que hacer es descubrirse, creérselo y tirar para adelante. Es que todo el mundo lo puede hacer. Sí, buenísimo. Y luego ya, por último, para acabar... ¿A quién recomendarías poder hacerle un podcast, poder hacer esto? Hay gente buenísima, pero depende de qué materia, porque hay gente muy buena en comunicación, hay gente muy buena en fisiología. Al final el objetivo de esto es conocer un poco la persona. O sea, yo no quiero traer a alguien para que explique sobre un tema en concreto a nivel teórico. Yo quiero que la gente cuando vea esto conozca qué ha hecho esa persona, quién es esa persona, cuáles son, ¿sabes? Alguien que tú digas, esta persona si se conoce, o sea, tiene un trasfondo y es una persona que es para conocer. Mira, yo me acuerdo mucho de un compañero que Jordi Sabra se acuerda también, que es Alfredo Remigio. Alfredo Remigio es un ser humano excepcional, culturista de competición, pero un ser humano excepcional. Sí, Jordi ha hablado de él. Claro, entonces Alfredo Remigio tiene un bagaje de experiencias que te puede... Y bueno, si yo puedo estar hablando con vosotros 6 horas, él podría estar hablando 10.000 horas, porque ha pasado por muchas cosas, por muchas experiencias, ha sido culturista, ha pasado por 1000 dietas, por 1000... Pues sería muy interesante. Es muy bueno como profe, como persona es la hostia. Entonces, yo si tuviera que romper... Mira que hace años que no lo veo, Alfredo, pero se me viene a la mente Alfredo Remigio. Pues lo apuntamos. Muy bien. Pues sin más, esperamos que os haya gustado. No olvidéis suscribiros al canal y darle me gusta si queréis apoyar el contenido. Y de verdad, Felipe, ha sido un placer enorme. Venga. Muchísimas gracias por tu tiempo gracias. Y nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.